pacientes con cáncer. Y bueno, en el tiempo que ella estuvo aquí en Panamá, trabajó como neuropsicóloga, atendiendo niños y niñas con trastornos del neurodesarrollo, adultos con trastornos neurológicos y psiquiátricos. Ha dictado diferentes talleres, charlas, tanto a nivel nacional como internacional. Así que, Xochitl, mil gracias por estar aquí. Y bueno, el espacio es todo tuyo. Para que sepan... Ay, disculpa, Xochitl, disculpa. No te preocupes. Sorry. Para que sepan, cómo vamos a trabajar, vamos a dar, son 2 horitas que vamos a tener aquí, ¿verdad? Entonces, la primera horita, Xochitl nos va a compartir sobre el tema, y la segunda horita la vamos a usar para pensar juntos en todo aquello que hemos escuchado, reflexionar y ver, tener un conocimiento un poquito más claro de lo que teníamos antes, ¿ok? Así que yo les voy a agradecer que por favor tengamos todos nuestros videos apagados también, porque para tener una mejor señal, y por supuesto, los micrófonos apagados. Eso sí, por favor, para que nuestra invitada pueda dar su tema sin interrupciones, ¿ok? Entonces, así cuando ella empieza a compartir pantalla, vamos a dejar todo apagadito para que tengamos lo mejor, en todo aquello que hemos escuchado, reflexionar y bienvenido nuevamente, y ahora sí, tener un conocimiento un poquito más claro de lo que... Muchísimas gracias. Buenos días. Subir arriba. Okay, vamos a hacer un momentito. Aquí, listo. Ahora, disculpa, Xochitl. No te preocupes, eso pasa muchísimo con todas las reuniones virtuales. Gracias por conectarse y estar aquí para conocer más sobre el cerebro del niño con autismo. Este es un tema que me gusta mucho. He trabajado con muchos niños con autismo en Panamá, también con adultos, y es un tema que, o sea, trabajar con ellos fue espectacular. Aprendí muchísimo de ellos. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Okay. Como les dije, como les dijo Caridad, yo soy neuropsicóloga. El neuropsicólogo ve, o sea, un poco, o sea, mi base es psicología, pero después me fui a la rama de neuropsicología, que veo es la parte cognitiva. O sea, yo no, por más que sé que las emociones son totalmente importantes, que son, o sea, que no hay emoción sin cognición y no hay cognición sin emoción, yo me enfoco en los procesos cognitivos de las personas y de los niños, ya sea con trastornos del neurodesarrollo o sin trastornos. Yo estudio son los procesos cognitivos, es decir, la memoria, la atención, el lenguaje, las funciones ejecutivas que voy a hablar más adelante, toda la parte motora. O sea, eso es lo que yo veo. Y hoy voy a hablar sobre tanto el cerebro, o sea, la parte neuroanatómica, la parte molecular, como la parte cognitiva del niño con autismo. Y igual al final, como sé que es una charla para papás, y por más que sí es importante conocer qué pasa a nivel cognitivo y qué pasa a nivel neuroanatómico y a nivel celular, también es importante tener cosas prácticas. Entonces al final traje como consejos útiles y estrategias útiles que tal vez conozcan ya o que tal vez no, y espero que sean útiles. O sea, entonces, ¿qué es el autismo? Es un desorden, o sea, si lo vemos en el DSM-5, que es el manual de los psicólogos y los psiquiatras, que tiene un espectro. O sea, no es algo como, es algo que va como gradual, que va, o sea, tiene diferentes grados, no es algo concreto. O sea, no es como el TDAH, que es algo como atención y así, sino tiene un espectro. Tiene varios grados, lo que significa que no todos los niños con este diagnóstico presentarán los mismos síntomas ni con la misma intensidad. Por eso el autismo ha sido y es todavía muy difícil de estudiar, porque
el cerebro, de por sí cada cerebro es distinto, pero el cerebro del niño con autismo varía tanto de uno a otro que en verdad ha sido difícil estudiarlo y se van a poder dar cuenta ahora cuando diga todas las evidencias de los resultados que hay, porque como tiene un espectro y los síntomas varían, los resultados van a variar. Viene de la palabra griega eafismos, cuyo significado es encerrado en uno mismo. Esta es una frase de Leo Kanner, es un psiquiatra que fue uno de los primeros en estudiar el autismo, o el primero que le dio como esta terminología, o que lo diferenció, y dice: desde 1938 nos han llamado la atención varios niños cuyo cuadro difiere tanto y tan peculiarmente de cualquier otro conocimiento hasta el momento, que cada caso merece, y espero que recibirá con el tiempo, una consideración detallada de sus fascinantes peculiaridades. Y que, o sea, aquí lo que hablaba sobre el espectro, sobre la variación de los síntomas, y Leo Kanner desde 1938 dice: cada cuadro difiere tanto y tan peculiarmente de cualquier otro. O sea, un niño con autismo, ya sea del grado 1, va a variar sus síntomas de otro niño con autismo grado 1, o sea, no son iguales. Y esto es otra cosa que quería decir: el autismo siempre ha existido. Esto no es un trastorno, un desorden, una condición del siglo XXI. El autismo siempre ha existido, siempre, solamente que ha tenido otros nombres. Ha tenido esquizofrenia, ha tenido el nombre de debilidad intelectual, ha tenido muchísimos nombres. Hay un libro que se llama Neurotypes, que cuenta la historia del autismo y, o sea, cuenta de casos de autismo de hace varios siglos atrás, o sea, ni siquiera de estos siglos, sino de siglos atrás, pero como no tenían las herramientas, y todavía aún tenemos problemas con las herramientas que utilizamos para diagnosticar, no se diagnosticaban. O sea, el siglo pasado, a mitad del siglo pasado, todavía las personas que presentaban una discapacidad cognitiva severa, o sea, las mandaban a estas instituciones mentales donde no hacían más que excluirlos de la sociedad. Y como sabemos, hay autismos que tienen una discapacidad cognitiva severa, eh, que muy probablemente se fueron a esas instituciones, no se diagnosticaron correctamente y se les pusieron unas etiquetas que no tenían, o sea, o que no eran las correctas. Entonces, eh, hay una como debate sobre, es que ahora hay más factores a nivel ambiental que está haciendo que el diagnóstico aumente. Puede ser, porque una de las cosas que se ha visto, uno de los factores de riesgo es los papás, especialmente el hombre, que tiene hijos a edades muy avanzadas, o incluso ni siquiera tan avanzadas, pero o sea, el hecho de que el papá haya tenido un hijo eh, después de los 35, 40, 50 años, es un factor de riesgo para que el bebé nazca o desarrolle el trastorno del espectro autista. Eso es una de las cosas que se debate, o es que ahora tenemos mucho más herramientas para diagnosticar el autismo, que lo estamos diagnosticando mejor y por eso vemos más casos y más diagnósticos de autismo. O sea, estamos entre esas dos, puede que sean las dos, o sea, puede que sean las dos. Ahora hay más cosas ambientales, con la alimentación, tenemos más medicamentos. Por ejemplo, se ha vinculado el uso de fluoxetina, que es un antidepresivo comúnmente conocido como Prozac, con el desarrollo de autismo. O sea, cuando la mamá toma fluoxetina durante el embarazo, el niño tiene un riesgo de desarrollar autismo. Factores también, o sea, con las epilepsias, medicamentos con epilepsias, la parte, o sea, de todas las toxinas que hay en el ambiente, pero también ahora tenemos mucho más herramientas para poder diagnosticar el autismo. O sea, tenemos lo que es el eye tracking, que
te va a medir el movimiento de los ojos y cuando el niño, por ejemplo, no hace, o sea, a los meses que no hace contacto visual o se fija demasiado en ciertos objetos que lo miden y entonces ahora tenemos un diagnóstico más temprano, tenemos mucho más pruebas. Es como un mix de los dos, pero el autismo siempre ha existido. El autismo es una constelación de síntomas, o sea, no es un solo síntoma, no es o sea, por ejemplo, como les dije, el TDAH vemos el déficit de atención, que es el TDAH, vemos un déficit en la atención. El Alzheimer, vemos un déficit en la memoria. El trastorno de lenguaje, vemos un déficit en el lenguaje. Pero con el autismo es una constelación de síntomas. No hay como algo así como una base que diga, es que esto es autismo, sino es dificultades en el lenguaje, aquí las tenemos, en la parte social, una comunicación, veo interacción, dificultades en la comunicación, en la interacción y reciprocidad emocional, en las partes de acciones, son, o sea, los movimientos, las conductas restringidas, patrones repetitivos de conductas o lenguaje, cognición, se enfoca demasiado en algo, intereses fijados, sensaciones, toda la parte sensorial, sensibilidad, estímulos sensoriales. Y es un continuo más que una categoría diagnóstica, o sea, como es un espectro, o sea, no es algo fijo, es algo continuo, o sea, el autismo no va a ser algo concreto, algo como que esto es la base de esto, sino es un continuo. Las áreas más afectadas en el desarrollo de los niños con TEA son habilidades sociocomunicativas, la parte de establecer relaciones con los otros, la parte del lenguaje, en muchos, ya sea lenguaje pragmático o lenguaje funcional, y los patrones atípicos de conducta, que pueden ser el aleteo, que puede ser las fijaciones con ciertas, por ejemplo, algunos son con rompecabezas, otros con el tren tomadas, o sea, otros son con los colores, o sea, que son patrones atípicos de conducta. La aparición del autismo, o sea, yo trabajé con una neuropediatra en Panamá que diagnosticó a un bebé con autismo a los meses por la parte de la mirada. Pero de los 18 meses los padres suelen empezar a manifestar ciertas preocupaciones en relación al comportamiento de sus hijos, porque es cuando ya se empieza a ver la parte del lenguaje y vemos, ok, no tiene el lenguaje o no busca el contacto con la mamá, no busca que la mamá, o sea, si busca a la mamá es para que la mamá le consiga algo, o sea, le pase el juguete, no porque o sea, quiere su cariño. Cuestiones de índole social, interpersonal y subjetivo, es decir, las habilidades de atención conjunta, que la atención conjunta es el contacto ocular, dirigir la mirada hacia un objeto o persona, o sea, si yo quiero esto, o sea, mamá, dame esto, pero también miro a mamá y quiero que mamá juegue con esto conmigo. El niño con autismo es, quiero esto, pero, o sea, te estoy utilizando, o sea, quiero que me lo des, pero no es que te quiero a ti, o sea, en el sentido de jugar, no es que quiero establecer el juego contigo, sino es que quiero que me pases esto. Dificultades para responder a su nombre. Y hay distintos tipos de presentación de este trastorno. La más habitual es la de tipo regresivo. ¿Qué significa de tipo regresivo? Lo que pasa es que hay muchos casos con autismo que el niño empieza a hablar y la mamá dice, pero es que él incluso hasta decía las palabras de una canción, o sea, hablaba, o sea, tenía cierto lenguaje, tenía cierta... respondía a su nombre, tenía ciertas relaciones con los demás y a los 2 años como que echa para atrás y ya no habla, no responde a su nombre.
no establece contacto con los demás. Y lo que pasa es que los primeros años empiezan, estas son neuronas, estas son las sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre una neurona y otra neurona. Y cuando se produce un aprendizaje, se dan las sinapsis. Por ejemplo, mi sinapsis para manejar bicicletas, al principio estaban como así, no estaban conectadas, pero luego de que fui montando en bicicleta, o sea, estas neuronas empiezan a comunicar y de tanto practicar y practicar y practicar, ya se unen. Y cuando se hacen como estos como espinas o eh, botoncitos o bumps, como les quieran decir, ya se produce como el aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Entre los 2 a 4 años y luego en la adolescencia se hace algo que se llama la poda sináptica, que es que todas esas sinapsis que no se han utilizado se eliminan. Esta es una imagen muy machista, que yo siempre la pongo porque me parece que lo representa muy bien, pero es extremadamente machista. En el caso de la niña, se fue todo, o sea, en su poda neuronal, se eliminó el conocimiento en herramientas, en camiones, en química, y quedó la tacita de té a planchar y cocinar, o sea, súper machista. Pero es así, o sea, si la niña no fue estimulada, o sea, si en el ambiente no hay estimulación, no se le refuerza la parte científica, ni se le refuerza jugar con camiones, y se le refuerza todo lo demás, o sea, le refuerza cocinar y planchar, lo que se va a quedar es eso, o sea, se le va a quedar es planchar y cocinar. ¿Qué pasa con el niño de autismo? No es que el ambiente no le reforzó, sino que algo pasa a nivel neurológico, que hay una poda neuronal y se lleva esas conexiones. Esa es una de las hipótesis, que se lleva esas conexiones por algo ya sea neurológico o genético, porque se han identificado varios genes involucrados en el autismo. No es como que todavía uno tenga el genoma del niño dentro del espectro autista, pero, o sea, sí se han identificado ciertos genes. En la poda neuronal se van todas esas conexiones que tienen que ver con la canción de la vaca Lola que el niño se aprendió, se van todas esas conexiones de que responde a su nombre, se van todas esas conexiones y está el niño, queda el niño sin lenguaje, perdón, sin responder a su nombre, sin interacción social. Esa es una de las hipótesis cuando se presenta el autismo regresivo, o sea, que el niño estaba desarrollándose típicamente, o sea, normalmente, y luego como que echa para atrás. Esta es una de las hipótesis que se manejan. Pero, o sea, quiero enfatizar que no es que el ambiente no lo estimuló, o sea, eso no es así. Cuando esta imagen lo que demuestra es que cuando en niños por decirlo, neurotípicos, o sea, dentro que no tienen ningún trastorno del neurodesarrollo en personas, cuando yo no refuerzo algo, mi cerebro lo va a cortar. Por ejemplo, yo no me acuerdo nada del binomio del cuadrado perfecto, el trinomio del cuadrado perfecto, porque yo no lo he reforzado, mi cerebro lo cortó, o sea, mi cerebro lo dejó. Es normal que se haga esta poda sináptica durante el desarrollo, porque no nos podemos quedar con todo, o sea, no todo se refuerza. ¿Qué pasa con el autismo? Esta poda neuronal se lleva esas conexiones, pero no por el ambiente. Y, o sea, quiero enfatizarlo porque al principio del autismo se daba esta hipótesis de que era por culpa de las mamás, por culpa de que las mamás no habían sido lo suficientemente buenas. Y Leo Kanner, que es el que les hablé al principio, fue uno de los exponentes de esta teoría de que eran mamás frías, hasta que empezó a ver que habían, o sea, que incluso conocidas de él, que eran, o sea, y psicólogas y psiquiatras o sea, no eran mamás frías, que eran mamás cariñosas, que eran mamás que les dieron todo a sus hijos igual presentaron autismo. Entonces, quiero enfatizar esto, no es culpa de los papás, es algo que todavía no entendemos, pero esta es una de las hipótesis. Este es un corto que está en YouTube
se llama Mi hermanito de la luna, y cuenta una historia de una niña y donde ella cuenta sobre su hermanito que tiene autismo. Y dice, a veces me haría ilusión hacerle reír, pero no funciona. Hace como si no me viera, como si no me oyera. Entonces ya vamos a hablar sobre un poco sobre el cerebro del niño con autismo. Así a modo general, hay 4 áreas no sé qué tanto estamos a nivel de conocimiento de las áreas del cerebro, no espero que lo conozcan, porque, o sea, yo me la sé porque lo estudio, si no, no me la sabría. Entonces tenemos como 4 áreas bien grandes. Este es el lóbulo frontal, que es como yo le digo, el CEO del cerebro, es el ejecutivo, es el último en desarrollarse y tiene que ver con las funciones ejecutivas que vamos a ver más adelante. Aquí está el lóbulo parietal, que tiene que ver con la parte más de visión espacial, de colocarnos en el espacio, de movimiento. El lóbulo temporal aquí, que tiene que ver mucho con el lenguaje, con la memoria también. Y el lóbulo occipital, que tiene que ver con la parte visual, exclusivamente de la parte visual. Y el cerebelo, que es como el cerebro pequeño, que tiene que ver con memorias motoras, también con el balance, con funciones, como se diría, un poco más primitivas, por ejemplo, respiración, con el balance, con movimiento, o sea, no con funciones más cognitivas superiores. Entonces, el niño con autismo, o sea, hay diferentes niveles para estudiar el cerebro. Está el nivel de la parte neuroanatómica, o sea, qué estructuras hay diferentes. Está el nivel de la parte de cognitividad, o sea, si o sea, el cerebro está conectado, por ejemplo, el cerebelo tiene que ver con las memorias motoras, que es una parte muy primitiva. Pero entonces yo necesito mi cerebelo que se conecte con mi lóbulo frontal, donde está mi memoria operativa, que es la que busca información de largo plazo para trabajarla en el presente, para poder entonces yo, si me sé una coreografía, poder hacerla. Yo necesito una comunicación del cerebelo al lóbulo frontal, que va a pasar por diferentes áreas. Va a pasar por el hipotálamo, va a pasar por el tálamo, va a pasar por la amígdala si tengo miedo, va a pasar por el hipocampo si quiero recordar algo, o sea, una memoria de un evento que tuve con la bicicleta. Entonces, vamos a hablar de diferentes niveles. El otro nivel es molecular, que ya es a nivel celular. Y o sea, el cerebro no solamente son sus estructuras, son también sus conexiones y son también la parte molecular y la parte celular. Entonces, para poder entender el cerebro con autismo tenemos que ver los diferentes niveles, no solamente es la parte neuroanatómica. Entonces, las investigaciones de las personas con autismo, primero que nada se han enfocado en adultos, porque se puede imaginar un niño con grado 3, ¿cómo hacemos para meterlo a un resonador, o sea, a que se haga una resonancia magnética, o sea, un espacio cerrado? Es difícil, o sea, y que se quede quieto, porque para poder hacer esto, o sea, estas tomas, necesitamos quedarnos quietos por 30 minutos. Entonces es difícil, y las investigaciones se han hecho con adultos, y esto puede ser como una debilidad de las investigaciones, porque no tenemos investigaciones a este nivel en niños, y el cerebro de los niños va a diferir de los adultos, pero bueno, es lo que tenemos por ahora. Han encontrado diferentes investigaciones, todas estas que están aquí, que hay una, o sea, que hay una actividad diferente en el surco temporal superior. Aquí vemos que el control, las personas sin autismo tienen actividad, mientras que las personas con autismo no tienen esta actividad. Este surco temporal superior es sensible a la movilidad dinámica, o sea, cuando por ejemplo yo veo a una bailarina bailar, mi surco temporal superior se va a activar. Entonces, o sea, uno pensará, pero ¿qué tiene que ver que yo vea a alguien moviéndose bailando con el autismo? Pero parte de nuestra habilidad de entender el mundo exterior depende de nuestra capacidad para procesar con agilidad información que se mueve a través del tiempo. O sea,
ustedes están viendo mis expresiones faciales. Ustedes, por ejemplo, el niño está viendo si la mamá vino corriendo, asustada, o si el papá está molesto, o si la persona está en bicicleta. O sea, necesitamos saber del movimiento que está alrededor de nosotros para poder entender el mundo alrededor de nosotros. Entonces, estos son los resultados más consistentes en los niños, una reducción en la actividad, que se ha encontrado en varias investigaciones. En la parte de cognitividad, o sea, en la parte de patrones de cognitividad, se ha encontrado que son atípicos. Por ejemplo, esto sería un patrón de cognitividad en personas neurotípicas, o sea, en personas en desarrollo normal. El cerebro está conectado por todas partes. O sea, por ejemplo, si yo toco un neurotransmisor de serotonina, este va a tener impacto en la parte de dopamina. Yo que estoy investigando lo que es la fluoxetina, que es un antidepresivo, he estado viendo que va a los neurotransmisores de serotonina. Ya he visto muchos artículos que vinculan cuando se toma fluoxetina, no solamente hay una elevación de serotonina, sino también va a haber una reducción en GABA, que es otro neurotransmisor que vamos a hablar más adelante. Y también ahora leí otro artículo que cuando se toca serotonina, o sea, cuando hay algo que activa o disminuye o aumenta serotonina, va a afectar lo de dopamina. Entonces, el cerebro está conectado dentro de una manera increíble. La amígdala, que es el centro como de las emociones del cerebro, tiene conexiones con el lóbulo frontal, tiene conexiones con el hipocampo, tiene conexiones con el hipotálamo, con el tálamo, con el cerebelo. O sea, todo está conectado con todo. Entonces, en los niños, en las personas con autismo, se ha visto que es más, la conexión es más local y menos global. Pero igual, las investigaciones con esto, como los síntomas varían, es un espectro, las investigaciones sobre los patrones de cognitividad han sido no como inconclusas, pero unas dicen que sí, otros que dicen que no. Entonces, todavía esto se está debatiendo, pero por ejemplo, aquí sí se ve como autismo mayor local, controles mayor global. Entonces, hay todavía debates sobre estos resultados, pero esa es otra de las hipótesis. A nivel molecular, lo que han investigado o lo que se ha visto, es una reducción o que se actúa de manera diferente el neurotransmisor que se llama GABA. Nuestro cerebro tiene dos neurotransmisores que son como los más importantes. El glutamato, que es uno excitatorio, o sea, que aumenta la actividad sináptica o la actividad eléctrica del cerebro, y el GABA, que reduce, o sea, le dice stop, o sea, le reduce esa actividad eléctrica del cerebro. Otros neurotransmisores que son más conocidos que esto está la dopamina, la serotonina, la oxitocina, o sea, los endocannabinoides, pero estos dos, el glutamato y el GABA, son los más grandes o los más importantes en el cerebro. Y que esto con GABA es que actúa diferente en partes del cerebro de la persona con autismo y que esto puede contribuir a la sensibilidad sensorial de ellos. Entonces, aquí vemos, esta línea aquí representa a los controles. A medida que la persona empieza a filtrar visualmente, o sea, se va aumentando el GABA. En cambio, los niños con autismo no hay un aumento de GABA, entonces no filtran esta parte visual que los hace entonces más sensibles a estímulos visuales. Y con esto se puede, o sea, podríamos buscar también estímulos también sensoriales de táctiles, de la comida también, de las texturas. Entonces, sí hay base científica que explica todas estas
estos síntomas, estos signos, estas características del niño con autismo, pero todavía nos falta explorar y como tener evidencias más, o sea, estudios que repliquen los resultados y podamos decirlo más. Otros estudios, bueno, este también encontró reducciones en GABA y que esto produce las alteraciones somatosensoriales. Este sí fue con niños dentro del desorden del espectro autista. ¿Qué otras cosas se han encontrado? Como les dije, las investigaciones se han encontrado muchísimas cosas. Las que les acabo de hablar son las más consistentes. Pero ¿qué otras cosas se han encontrado? Anomalías de los hemisferios cerebelosos, o sea, del cerebelo, alteraciones en el sistema límbico. El sistema límbico involucra la amígdala, que es como el centro emocional del cerebro, por así decirlo. El sistema límbico es el que tiene que ver con... o sea, es una teoría que habla de un sistema que tiene que ver con las emociones y que, bueno, estas alteraciones explican en parte la incapacidad del niño para conectarse con los otros. Algunos estudios han encontrado niveles elevados de serotonina, que, como les dije, es un neurotransmisor relacionado con la regulación del sueño, la ansiedad, la agresividad y los estados afectivos. Otros hablan sobre patrones de activación alterados. ¿Se acuerdan que les hablaba de la conectividad? En el giro fusiforme, en el córtex cingulado anterior, el cingulado también tiene que ver con la parte emocional, en el córtex temporal, que tiene que ver con el lenguaje y la memoria, en las conexiones subcorticales como la amígdala, que ya les dije, que es el centro emocional, el hipocampo, que tiene que ver con la memoria, el giro frontal inferior con el área de Broca, que es expresión del lenguaje, en el córtex prefrontal, que es el EEO que les había hablado, que tiene que ver con las funciones ejecutivas, y temporoparietal, el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje, el lóbulo parietal posterior y el cingulado posterior, o sea, en todas partes. Pero, o sea, todavía estos resultados son más inconclusos y no se han podido como generalizar todos los resultados. Estamos todavía lejos de entender el cerebro de las personas con autismo, por más que, porque estamos lejos de entender ni siquiera el cerebro de una persona normal, o sea, todavía cuando yo leo artículos, o sea, este artículo que vi como, por ejemplo, la serotonina, la activación de la serotonina o sea, afectaba la dopamina, dije, wow, o sea, todo está, como tiene o sea, lo que yo toque en el cerebro va a tener un impacto en otra parte del cerebro, o a nivel molecular, o a nivel de conexiones, o sea, todavía estamos lejos de entender un cerebro típico, nos falta mucho más para entender el cerebro de las personas atípicas. Y bueno, esta es una escala o sea, una curva de desarrollo normal. En los primeros 3 meses hay mayor, o sea, mayor desarrollo de neuronas y mayor conexiones sinápticas que tienen que ver con la parte sensorial, o sea, con la visión, con la audición. Luego de los 6 meses al año, o sea, tenemos un pico aquí del lenguaje. Este es o sea, el mejor momento, o sea, para estimular el lenguaje, para estimular o sea, si le queremos introducir otro lenguaje, este es el mejor momento para hacerlo, y luego viene el desarrollo, o sea, la mayor cantidad de conexiones cerebrales que tienen que ver con las funciones cognitivas superiores, que tienen que ver con la memoria, que tiene que ver, o sea, con otras funciones cognitivas, con las funciones ejecutivas. Yo necesito tener un buen desarrollo sensorial, o sea, la parte sensorial es la base de todo, para poder tener un buen desarrollo del lenguaje y de las funciones cognitivas superiores. Esto es dentro de un desarrollo de un niño neurotípico. Entonces, ¿qué pasa?
sea, durante este desarrollo hay unas señales de alarma para que los papás ven en los niños con autismo, es que mira poco a los ojos, mira y sonríe poco, o sea, pareciera que no se entera de las cosas que pasan a su alrededor, algo se cae y él está en su esquina jugando como si nada. Dificultades en el desarrollo de la comunicación, pocas palabras antes de los 2 años, o marcha atrás en el desarrollo del lenguaje, eso es lo que les había hablado, de la poda sináptica, que hablaba y dejó de hablar. Utilizo los juguetes de formas no convencionales, o sea, en vez de yo tengo estos 2 carros y estoy jugando con los carros que se chocan, yo lo que hago es que los ordeno, los pongo, los apilo, los pongo así, o los pongo así, y tengo todos mis carritos así. En vez de jugar con el avión que vuela o el carro que se maneja, se pone a alinear los juguetes, a apilarlos o darles vueltas. El apego inusual a objetos, rutinas o comidas, por ejemplo, la piel de los nuggets, de los nuggets de pollo, de esos de McDonald's, también se comían la piel. Entonces no comían nada más. Respuestas inhabituales a estímulos auditivos, o, por ejemplo, puede ser que el sonido muy fuerte no es que no responde, sino que empieza a llorar y no hay nada que lo calme. Ausencia de imitación espontánea, o sea, no me río o sea, no busco a la otra persona. Falta de interés en juegos interactivos, responde de manera no convencional a situaciones llamativas, ya sea o que no responde muy exagerado. Entonces luego está el perfil cognitivo, o sea, ya hablamos de las partes neuroanatómicas, moleculares, entonces ahora la parte cognitiva, que vamos a ver cosas a nivel cognitivo que tal vez no estemos viendo todavía en las partes neuroanatómicas o moleculares, o que todavía no lo hemos entendido a nivel neuroanatómico o molecular. Su atención, o sea, hay dificultades en la atención, porque dificultades en atención focalizada, o sea, enfocarme en un objeto y o sea, selectiva, seleccionar de varios objetos y enfocarme en una tarea. Mayor resistencia a la hora de cambiar el foco atencional, o sea, el niño, estoy con mis carros, pero me cuesta salirme de estar aquí con mi carro para que o sea, y responder al llamado de mi mamá, eso me va a costar demasiado. Y un mayor tiempo de focalización en estímulos no sociales, o sea, prefiero estar enfocado en mi carrito, en el tren Tomás, en el rompecabezas, que mi hermano, o sea, que jugar con mi hermano, o hablar con mi hermano, o jugar con mi mamá, o jugar con, o sea, con la otra persona. La dificultad para el desenganches típicos de TEA en edades tempranas y alteraciones en la atención conjunta. Cuando hablamos de atención conjunta es, por ejemplo, cuando estoy jugando, poder prestar la atención a la persona con la que estoy jugando, mirarlo a los ojos, mirar también el objeto, hacer el cambio de objeto a persona a objeto, mirar, reírme cuando la persona se está riendo, eso es atención conjunta, y las personas que, los niños con autismo pueden presentar alteraciones. Como dije, como esto es un continuo, como esto es un espectro, no todos los dar un niño con autismo. Hay niños que van a presentar tal vez dificultades en atención focalizada, pero tienen atención conjunta, o lo opuesto. Entonces o sea, pero son cositas que se ha visto en general en muchos pacientes, en muchos niños con autismo. Hay un debate sobre la memoria, sobre uno de los mitos de los niños con autismo es que tienen esta memoria espectacular, esta memoria prodigia, o sea, de prodigioso, o sea, eso es nuevo, los niños con autismo presentan estas memorias espectaculares. Hay ciertos niños que sí presentan unas memorias increíbles, pero no son todos. Entonces hay niños que presentan dificultades en la memoria autobiográfica. Cuando es autobiográfica es sobre uno mismo, o sea, sobre, ok, yo me mudé el año pasado a Michigan y hace 5 años viví en Colombia y hace 8 años me gradué de psicología en Panamá.
esa es mi memoria autobiográfica. Luego está adecuada memoria. Hay unos de estudios que dicen que presentan adecuados, confusos. La memoria semántica es como la memoria de los hechos, o sea, por ejemplo, que en Panamá la presidenta, o sea, ¿quién fue el presidente de Panamá durante la reversión del canal? Mireya Moscoso. Esa es parte de mi memoria semántica. ¿Quién es el presidente actual de Estados Unidos? Donald Trump. O sea, esa es memoria semántica. Según Kanner, que es el que les había mencionado, ellos presentan mejor memoria verbal. Esto es debatible, ni siquiera el lenguaje verbal. Hay resultados opuestos con la memoria operativa. Yo, o sea, desde tanto mi práctica como lo que yo he estudiado, porque yo publiqué un artículo sobre las memorias operativas, los trastornos con el neurodesarrollo. La memoria operativa es la capacidad para trabajar con la información en el ambiente. Por ejemplo, yo tengo una mesa y yo le puedo poner un montón de cosas, y hay personas que tienen mesas más grandes y tienen mesas más chiquitas. Cuando yo tengo una mesa chiquita, yo no le puedo poner un montón de cosas. Cuando tengo una mesa más grande, yo le puedo poner un montón de cosas. Entonces es la memoria operativa. Si tengo una mesa chiquita, yo no le puedo dar 10 instrucciones al niño, porque en su mesa no va a caber esas instrucciones. Cuando tengo una mesa grande, yo le puedo dar 10 o más instrucciones al niño. Por ejemplo, entonces, si tengo una mesa chiquita, yo lo que hago es, le doy una instrucción, Manuel, ve a la cocina. Entonces el niño va a la cocina. Abre la refrigeradora. Busca la botella de agua. Busca la botella de agua. En cambio, esa es una mesa chiquita. Pero si tengo una mesa grande, yo le digo, Manuel, ve a la cocina y abre la refrigeradora, me traes el jugo que está en la segunda repisa. Esa es una mesa de trabajo grande, donde yo le puedo dar una instrucción que tiene muchos pasos y él la puede manejar. En cambio, cuando tengo una mesa de trabajo pequeña, yo tengo que ir pasito a pasito, o sea, tengo que ir poco a poco. En mi experiencia, como es un espectro, no todos lo tienen, pero muchos tienen dificultades en la memoria operativa. Por eso los resultados son opuestos, porque como es un espectro, hay una variedad de síntomas, puede que presenten dificultades en memoria operativa, como pueden que no. Y bueno, dificultades en la metamemoria. La metamemoria es la capacidad de que yo sé lo que sé. O sea, yo sé que yo sé de neurociencia, yo sé que yo sé de neuropsicología, yo sé que yo no sé de química. Eso es algo que me cuesta, o que yo no sé nada de ingeniería. O sea, esa es la metamemoria, o sea, entender lo que yo sé y lo que no sé. Y presentan dificultades en eso. Bueno, las funciones ejecutivas, antes de hablar de las funciones ejecutivas, les voy a poner un video que habla sobre las funciones ejecutivas para luego hablarles sobre, pero creo que no tienen sobre las alteraciones. Déjenme ver si tienen los subtítulos. Executive functions are the mental processes that enable us to plan, focus attention, remember instructions. Entonces, aquí les voy a hablar sobre las funciones ejecutivas. O sea, les voy a hablar el video sobre las funciones ejecutivas. Es un video muy sencillo de entender, y por eso me gusta mucho ponerlo, porque lo explica de una manera espectacular. Entonces, se los voy a poner para que entendamos qué son las funciones ejecutivas, y luego les digo las dificultades o alteraciones que pueden presentar los niños con autismo en cuanto a funciones ejecutivas. And juggle multiple tasks successfully. We can distinguish between 3 components. 1, working memory. 2, inhibitory control. And 3, cognitive flexibility. All 3 are interlinked and influence each other. Psychologist Deborah Phillips from Georgetown University calls it the air traffic control system of our brain. Like an air traffic control system has to manage lots of airplanes departing and landing with perfect timing, we have to manage a lot of information and distractions simultaneously. Without good executive functions, disaster strikes.
Let's look at the three different components. The working memory is responsible for processing information. If well developed, it allows us to manage multiple chunks of information at the same time. Complex tasks can be solved and deep ideas understood. Without much of it, our intelligence is limited. Inhibitory control describes our capability to concentrate, regulates our emotions, and controls our behavior during stressful situations. It's an essential skill if we want to change a childhood habit. Without it, we might have trouble controlling our behavior and can come across as weird. Cognitive flexibility is the ability to adapt to new tasks quickly and to change our perspective. If we have little of it, we can't adapt, get stuck in old thoughts, and have tunnel vision. We come across as stubborn and uncooperative. To demonstrate their roles, let's compare two imaginary teenagers, Anne and Jay. Anne is a working memory monster. She can keep lots of ideas in her mind at any given time and mentally buffers digits to calculate them in her head. Even if she gets interrupted or feels a change of emotions, she realizes, but is still able to continue what she started. Jay's working memory is tiny. What Anne solves in her head, he has to write down. It's hard for him to read complex sentences or follow a longer train of thought. He gets distracted easily and starts thinking about something else. At school, Anne is an inhibitory control genius. She is fully in charge of her emotions and how they are expressed in her behavior. If a teacher loses his temper, she remains calm and friendly. It's easy for her to focus for long periods of time. As a result, her work is good and the feedback on it is positive. Jay's emotions instantly express themselves in his behavior, which he often fails to control. He can get distracted easily, and hence he has difficulties finishing what he started. His work remains mediocre. This can lead to negative feedback and a lower self-esteem. Anne's cognitive flexibility is great. She can change her perspective and find ways around roadblocks. At school, she adjusts from one subject to another at the speed of light. Jay has difficulty solving problems because his thinking is inflexible. To change his perspective in response to constructive criticism takes a lot of his mental energy. Even simple tasks, like switching from talking to listening, is hard for him. Others can find this annoying. Executive function develops mainly during the first 5 years of our lives. A caring, playful, and nourishing childhood is our best bet to increase them. Free play trains our inhibitory control, and games practice our working memory. Playing an instrument trains our brain to process the notes and to coordinate the right and left hand simultaneously. If others are listening, we learn to control our emotions. Movement is great as well. In football, each situation is new. Ball possession requires quick decisions and builds cognitive flexibility. One study showed that kids that walked barefoot each day for just 16 minutes improve their working memory, because when they do, they need to keep many things in mind. With a lot of practice as kids, we become real executives of our own mind. This then allows us to excel in teams and help solve some of the world's more complex problems. And since we are able to focus on them for a long period and don't give up easily, success is just a matter of time. Those of you who have some executive function can now maximize their learning from this video. Just turn off YouTube, take out pen and paper, and summarize the concept in your own simple language. If you fail this time, try again and then do it. Okay, no, no es que vamos a hacer ahí. Executive Uy, functions are the... no es que vamos a hacer esa tarea, pero, aquí vamos a hablar de las funciones ejecutivas. En los niños con autismo o en las personas con autismo se ha encontrado dificultad en la flexibilidad cognitiva. Esa es una de las que yo más he visto, es cuando se fijan en algo que también tiene que ver con la atención para cambiar el foco atencional.
Entonces ahí está como debatible, pero la flexibilidad cognitiva, como lo vieron en el video, es la capacidad para adaptarse en el ambiente, o sea, y vemos que cuando les cambiamos los ambientes, se les dificulta, o sea, lo notan, hay algunos que pueden tener los tantrum, hay unos que, o sea, no lo aceptan, se puede deber en parte a su rigidez cognitiva, o sea, la rigidez cognitiva, y esta rigidez cognitiva no es característica nada más del autismo, es también con el trastorno obsesivo compulsivo, de las personas tercas. Esas personas tercas son rígidas cognitivamente, o sea, yo le digo a mi papá, es que tu flexibilidad cognitiva es cero, porque tiene que ser como él. Esa persona, rigidez cognitiva. Así que, o sea, sí se ha visto las dificultades en la flexibilidad cognitiva, poco empleo de estrategias de monitorización y autoinstrucciones, o sea, autoinstrucciones es que me digo, o sea, no lo verbalizo, aunque sirve, en los niños sirve verbalizar, pero no lo verbalizo, ya cuando lo tenemos interiorizado son que yo me paro y pienso en mi cabeza, me voy a bañar, me voy a cepillar los dientes, voy a sacar a mi perro, luego hago el desayuno, o sea, todas esas autoinstrucciones que las tengo en mi mente es parte de las funciones ejecutivas y de monitorear mis tareas, o sea, me queda todavía, tengo que terminar de hacer el PowerPoint y ahora tengo que ir a, no sé, a apagar la luz, todas estas cosas. Pueden presentar dificultades en el control inhibitorio. Si me acuerdo un niño que abría las puertas de todas de los consultorios de la clínica, salía corriendo por todas partes. Otro que la mamá, o sea, siempre la pobrecita la soleaba de las mentiras, o sea, la mamá decía una mentira de esas blanquitas para salirse. Dije, ay, llegamos tarde eh, porque, porque había tranqui. Le decía, no, mamá, estábamos en la reunión con no sé quién, o sea, ese control, que también como ellos tienen dificultades para entender la mentira, el doble sentido, todas estas cosas, hay una mezcla de los dos. Las perseveraciones que tienen que ver con la flexibilidad cognitiva, que van relacionadas para el cambio de foco atencional. Bueno, ya vimos esto. No. Okay. El lenguaje, que es otra de las piedras, o sea, las bases angulares del autismo, ausencia o retraso del desarrollo del lenguaje oral, en algunos, no en todos, hay niños que, o sea, como dije, es un espectro. Mayor parte de las conductas comunicativas que producen se realizan a través de modalidades de carácter no verbal, poco elaboradas, eso ya es como el autismo grado 3, un mutismo total o funcional, eso también depende. Lenguaje predominantemente ecolálico, compuesto por palabras sueltas. Ecolálico es que repite las últimas palabras. Por ejemplo, me acuerdo de uno que decía, yo le decía, hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? O sea, él me repetía, ¿cómo estás? O sea, repetía como las últimas palabras que yo decía. Dificultades para el lenguaje pragmático, el de conversación, hola, o sea, lo tienen a veces cuando los hacen terapia, hacen terapia, tienen un cierto lenguaje pragmático, pero pareciera como o sea, muy ensayado, porque les cuesta. Hola, Xochitl, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Carlos? Bien. O sea, noto que no es espontáneo, que no es fluido. Dificultades para entender el sarcasmo, chistes, mentiras y el doble sentido, es un lenguaje muy concreto. Mi teclado está en inglés, o sea, mi computadora como está acá está en inglés, entonces hay unas cosas que están, me las autocorrigió y esto es lenguaje, no language. Si ven ciertas faltas ortográficas, disculpen, sino que la computadora no me dice, no me avisa. Pero bueno, son un lenguaje muy concreto. Me acuerdo otro que decía, ay, que me friegas la paciencia, y le dijo a la mamá, o sea, la mamá le dijo, es que me friega la paciencia. Y mamá, pero nada más pero la paciencia, o sea, la paciencia no se friega, se friegan los platos. Entonces es un lenguaje muy concreto, no entiendo como ese doble sentido de las cosas, y esa es una
por ejemplo, de las pruebas de inteligencia, Wechsler, que es una de las pruebas que utilizamos nosotros los neuropsicólogos en la parte de comprensión, que nos damos cuenta de que, ok, aquí hay una cierta dificultad para entender este tipo de cosas, vamos a ver qué otras cosas de teoría de la mente, de otras, o sea, a ver si hay un diagnóstico de autismo. Algunos niños con autismo pueden no responder o ser lentos a responder a su nombre, arrullar y balbucear en el primer año de vida, pero después dejar de hacerlo, desarrollar el lenguaje a un ritmo tardío. Hay unos que no desarrollan el lenguaje y se aprenden a comunicar usando dibujos o su propio lenguaje de señas. Están los que son con los pictogramas, con los tableros que tienen las figuras, repetir palabras o frases que escuchan, que son las ecolalias, usar palabras. Hay unos que los que tienen lenguaje, que usan palabras muy raras, o sea, los que sí desarrollan como estas memorias más fotográficas o que tienen un lenguaje avanzado, utilizan palabras que no son comunes, por ejemplo, a ver, paupérrimo, no es una palabra que un niño vaya a utilizar, o diatriba, no es una palabra, pero ellos se pueden salir con una palabra así. Otras alteraciones en la teoría de la mente, que es una de también de las bases del perfil cognitivo del niño con autismo, que es como la capacidad para entender el punto de vista de la otra persona, para entender que la otra persona tiene otros puntos de vista, para entender la capacidad de que la otra persona tiene emociones. Tiene que ver con el reconocimiento facial de emociones, utilización social del lenguaje, ironías, mentiras, comportamiento social. O sea, hay muchos niños, o sea, dentro del espectro que les encanta meter la pata, o sea, como les dije, que la mamá está diciendo una mentirita y él dice, no, no fue así. Hasta una edad es normal, pero ya después ya no es normal, o sea, uno entiende como que mamá está mintiendo, entonces voy a seguir la mentira. Ellos no hacen como eso. Dificultades en la cognición social y empatía, o sea, tiene dificultades para entender, ok, mamá está triste, mamá está llorando, mamá está triste, mamá, algo le pasó a mamá. Entonces, son dificultades en eso. Eso es como el desarrollo de la teoría de la mente. Primero, a los 14 meses hay atención compartida, luego hay un juego simbólico, o sea, a jugar con el carrito y eso. Los 2 años comprende que las personas ven o no ven cosas, o sea, si se esconde, o sea, si yo meto, o sea, si supongamos que esto es una caja, meto la pluma aquí, o sea, para el niño antes de los 2 años desapareció, pero luego entiendo, ok, no es que desapareció, es que la pluma está dentro de la cajeta. De los 18 a 30 meses, comprender estados mentales, o sea, pensar, sentir, comprender perspectivas visuales de objetos, luego relaciona emociones con situaciones, luego relaciona pensamientos con emociones, descubre los engaños, descubre que las creencias pueden ser falsas, luego interpreta emociones relacionadas con proyecciones del futuro, o sea, entender que, ok, en Navidad me van a dar regalos. De los 6 a los 7 años comprende estados mentales mucho más complejos, y luego a los 9 años es consciente que puede herir a otras personas, comprende que, o sea, que pensar y no decir para no meter la pata, y interpretar sentimientos en miradas. Me acuerdo de otro paciente que tuve que le dijo a la señora que limpiaba en la casa, ¿por qué tú limpias en la casa cuando podrías ser astronauta? Y ya él tenía más de 9 años. Si nada, o sea, o sea, dije, si nada más ganas $20 limpiando la casa, o sea, eso, ella entendía por el diagnóstico, pero, o sea, eso puede herir a otra persona, y él no, o sea, no entendía que ese comentario podía herir a otra persona. Esta teoría de la mente, o sea, Baron Cohen es uno de los mayores investigadores de autismo, y, o sea, él dice que la capacidad de mentalización, o sea, de poder entender los estados mentales y las, o sea, emociones de otras personas está afectada. No pueden estimar ni comprender el proceso de pensamientos de otras personas, y no pueden estimar las experiencias psicológicas de la perspectiva de los demás. O sea,
Y pareciera que esto está, o sea, se han encontrado investigaciones que encuentran que esta teoría, o sea, esta capacidad de mentalización se da en la parte de la corteza prefrontal medial, o sea, en la parte de acá del ejecutivo, en la parte medial, o sea, la parte del centro, y que ahí debe haber alteración en las personas con autismo. Todas estas características de los niños con autismo no es que, o sea, son únicas y hacen que vean el mundo de un modo particular, o sea, ni mejor ni peor, simplemente lo hacen, o sea, lo hacen que lo vean de manera diferente. Y eso es el autismo, es una forma de ver el mundo de manera diferente, de procesar el mundo de manera diferente. Como dijimos, es un espectro, el DSM-5 lo divide ahora en tres grados. El 1, que es como el más leve, y el 3 siendo el más severo, aquí lo tenemos. El grado 3 necesita mucha ayuda, son los niños, o sea, que 5 años y no tienen lenguaje, que se comunican a través de figuras, que tienen muy poco control inhibitorio, que tienen muy poca flexibilidad cognitiva, que, o sea, su funcionamiento está muy por debajo de lo esperado para ciudadanos. El grado 2 necesita todavía ayuda, o sea, necesita ayuda, pero hay cierto lenguaje, cierta capacidad para comunicación, cierta capacidad para pedir cosas, para, o sea, demostrar, o sea, decir a la mamá quiero ir al baño, o sea, o esto me molesta por esto, igual con un lenguaje reducido, pero tienen cierta capacidad para comunicarse con el mundo exterior. Y el grado 1 necesita ayuda, pero es un lenguaje, o sea, el niño hace conversaciones, puede tener sus tantrums por su rigidez cognitiva, puede tener sus dificultades en control inhibitorio, o sea, le pega al compañerito porque le dijo que su dibujo está feo. Entonces, no podemos entender que el niño tiene, o sea, que es niño y whatever, y que son niños y que el de él también le puedo decir, también está feo el tuyo, o sea, pero no le pego. Tiene dificultades en la organización, la planificación, pero, o sea, como tengo el lenguaje es una de las, creo que lo que restringe mucho a los niños con autismo cuando no tengo lenguaje. O sea, si yo no tengo lenguaje, ¿cómo comunico que me siento mal, que me duele el estómago, que me pica la etiqueta, o sea, necesito lenguaje para comunicar? Y muchos de los problemas de conducta son por falta de lenguaje, o sea, por dificultades en el lenguaje. Entonces, si no tengo lenguaje, si no lo he podido desarrollar, si no lo voy a poder desarrollar, tenemos que buscar maneras de cómo desarrollar el lenguaje no verbal o cómo de buscar, o sea, de estructurar el ambiente del niño y el mundo del niño. Entonces voy a hablar sobre las conductas. Tenemos conductas en exceso y conductas en déficit que van a variar, o sea, van a variar dependiendo del niño. Y son las que vamos a trabajar en terapia, en las terapias que se lanzan al niño. En exceso es que llora mucho, es que pega, es que grita, es que muerde, es que lanza todo lo que está a su mano y queremos reducirlas. Y en déficits puede ser que no llora, que se queda sentado por largos periodos de tiempo, que no explora los lugares ni responde a los estímulos, que se mantiene en silencio por largos periodos de tiempo. Entonces, esas las tenemos que aumentar. Entonces, tenemos que definir cuáles son mis conductas en exceso y cuáles son mis conductas en déficit. Y entender el porqué de la conducta. Los niños o sea, los niños tanto con autismo como sin autismo tienen, o sea, van a realizar conductas por estas razones. Los niños sin autismo, lo más probable es que no tengan esta razón, la última. Pero los otros, antes de los 2 años, cuando no tienen lenguaje, todas las conductas que realizan se deben por estas razones. Obtener algo. Quiero el peluche que está allá, quiero el juguetito que está allá, quiero el chocolate que está allá. Comunicación. No me puedo comunicar. O sea, no me puedo comunicar y como no me comunico, pego. Como no me comunico, lanzo. Como no me comunico, empiezo a llorar. Atención social. Atención es uno de los mayores reforzadores. Quiero la atención de mi mamá, quiero la atención de mi hermano, quiero la atención del perro, quiero la atención. Escape o evitación de la actividad. No, viene la terapia, yo empiezo a llorar, o me van a poner en la arena.
Y como no me gusta la arena, empiezo a llorar, empiezo a tirar las cosas, entonces ahí estoy evitando la actividad. Y la última que se da en niños con autismo sería por obtención de cierto tipo de estimulación sensorial que resulta reforzante para él o ella. O sea, me gusta tocar, o sea, hay unos que les gusta el cabello y se los empiezan a rozar en la cabeza, otros que, no que les gusta otras superficies, las del peluche o el de o la boca, o sea, quiero obtener esa estimulación sensorial porque me gusta mucho y entonces voy hacia ello. Entonces, yo tengo que identificar el porqué de la conducta del niño para saber cómo manejarlo. Y entonces aquí está el análisis de conducta. Esto es tanto para maestras como para papás, como para el terapeuta, es súper importante porque si entiendo el porqué, qué es lo que lo provoca, puedo evitarlo o puedo saber cómo manejarlo. Por ejemplo, antecedentes, mamá lavó la ropa, conducta del niño, tiró la taza del desayuno. ¿Qué pasó? La mamá dejó de lavar y entonces va a atender al niño. ¿Cuál fue el propósito de la conducta? Atención. El niño quería atención. Entonces, como mamá se fue a lavar la ropa, yo tiro, porque como yo no me sé comunicar tal vez, o porque no me han enseñado a decir, mamá, ven acá, yo lo que quiero, o sea, esta es mi forma de que me den atención. Mamá pide al niño que diga leche, tira la taza del desayuno. Mamá responde al niño o limpia el desorden. El niño no dice leche, evitación. Yo no quiero decir eso. Pero en vez de, o sea, redirigir la conducta a otra cosa, o empezar en vez de leche, empezar le, o disminuir la conducta que yo quiero, le dije, vamos a practicar leche. Y lo que hizo fue tirar la taza. Entonces, como mamá se ocupó y limpió y no practicamos leche, yo me salvé. Y lo que pasa aquí es que cuando se da la consecuencia y se logra el propósito, yo refuerzo la conducta. Voy a reforzar la conducta. Y entonces, ok, ya yo sé que cuando me pongan a practicar leche, yo voy a tirar lo que yo tenga. Puede ser que se ría al caer la taza al piso porque el sonido le gusta y entonces autoestimulación sensorial auditiva, o porque tira la taza del desayuno, no toma el desayuno y se va a jugar. Esto, control o evitación también, puede ser evitación. Entonces, entender el porqué de la conducta me va a ayudar para saber cómo manejar la conducta y, o sea, y qué hacer y cómo evitarlo, y cómo no reforzar esa conducta. Los mamás y papás son coterapeutas, o sea, cuando el niño empieza terapia, los mamás y papás son coterapeutas. El terapeuta realiza el 20% del trabajo y los papás hacen el 80%. ¿Por qué? Porque el terapeuta va a estar con el niño, o sea, no sé, porque escuché que alguien está en Canadá, no sé cómo es en Canadá, pero por ejemplo en Panamá no tenemos centros donde el niño vaya todo el día. Sé que en Miami hay escuelas donde los niños con autismo están 4 horas o todo el día en terapia, pero por ejemplo en Panamá no. Entonces el niño va a terapia 2 horas, 3 horas de la semana. ¿Y qué pasa con el resto? El resto se encarga el papá. Porque para que yo logre un cambio, yo necesito que se haya una sinapsis, que sería aquí la comunicación de neurona a neurona. Entonces, para que se haga un cambio, yo necesito o sea, para que la sinapsis se haga, yo necesito frecuencia. Yo necesito es repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Entonces, con 3 horas a la semana, eso no es suficiente. Yo tengo que ir, o sea, la mamá lo tiene que repetir y el papá lo tiene que repetir, el cuidador lo tiene que repetir en la casa varias veces para que se dé esa sinapsis y se logre el aprendizaje. Y bueno, ya por último, algunas estrategias y consejos útiles. La organización visual, o sea, los pictogramas, aquí sería como tener las rutinas, especialmente si el niño, incluso si el niño tiene lenguaje, tener, o sea, rutinas, me paro y entonces un dibujo de un niño parándose. Luego me lavo los dientes, lavo la ropa, o sea, esto es útil no solamente para los niños con autismo, para cualquier niño, porque las rutinas, al cerebro le gusta predecir y a los niños la organización le ayuda a que ese cerebro
haga las predicciones y le calma la ansiedad. La motivación, o sea, si sabemos que le gustan los carros, si sabemos que le gustan el tren de Tomás, si sabemos que le gusta, o sea, el color rojo, voy a utilizar eso para las terapias. Voy a utilizar eso para las partes, o sea, de estar trabajando en casa. Vamos a utilizar eso. No, si está muy, muy fijado al tren Tomás o si está muy fijado en algo, lo voy a usar con cuidado, porque no quiero que se fije más, sino que, ok, bueno, yo me acuerdo de uno que tenía, no tenía lenguaje, pero estaba fijado en los rompecabezas. Entonces yo usaba los rompecabezas al final, decía, al final vamos a utilizar, con palabras más cortas también, ¿no? El rompecabezas, o lo reforzaba después de que hacía algo que dijera, denominara 3 objetos, lo reforzaba con rompecabezas. Utilizar lo que a ellos les gusta para reforzar conductas que queremos que aprendan. Y la interacción, o sea, por ejemplo, utilizar canciones, utilizar juegos para motivarlos. O sea, el niño aprende mejor con algo que le gusta, cuando se aprende con emoción. Las ayudas visuales, como les dije, son extremadamente importantes y muy buenas para los niños con autismo. Las utilizamos también para que desarrollen un vocabulario más amplio, para que aquí la vemos como la niña va a su horario, por ejemplo, lavarse las manos, luego no sé qué tiene aquí, luego recreo, y luego, o sea, ellos pueden ir organizando e incluso pueden comunicar, cuando no son verbales, te pueden buscar la imagen y quiero esto. Entonces, estas ayudas visuales son extremadamente importantes. Y bueno, los mitos, es un mito que todos los niños con autismo tienen altas capacidades, eso no es así. Como sabemos, es un espectro, es un continuo, algunos sí, otros no, que se puede curar. El niño que se cura de autismo no tenía autismo, porque el autismo no se cura, se vive con él. Y como les dije, o sea, es una forma de procesar el mundo de manera diferente. Entonces yo aprendo, o sea, mi ambiente, y nosotros tenemos que aprender que es que ellos ven el mundo de manera diferente. Las vacunas causan autismo, esto ya se ha comprobado que no, las vacunas no causan autismo, que no se comunican, eso es mentira, ellos se comunican, incluso los que no son verbales se comunican a su manera. Entonces, aprender el lenguaje de ellos. Que tiene rasgos físicos diferenciadores, eso también es un mito, físicamente no se ha encontrado nada. Que son agresivos, no. Mucha de la agresividad se da por la falta de lenguaje, porque no tengo un lenguaje y no me puedo comunicar. Entonces, ¿cómo me comunico? A través de golpes, a través de llorar, a través de pegar. Y hay muchos niños que no son agresivos. Entonces, esos son mitos. Y bueno, este es ya para terminar, ese que me pasé, pero este es uno de los videos más lindos, lo voy a poner rapidito. Se llama La Academia de Especialistas. Todos los padres necesitan sentirse orgullosos de sus hijos, no solo por sus progresos en la escuela, sino también por las cosas que los hacen únicos. Los padres de las personas con trastorno del espectro autista también. Lo que los demás vemos como obsesiones, manías o rituales inútiles pueden ser formas de comunicarse y de hacer el mundo más manejable y lógico para ellos. Hoy vamos a asistir a una escuela particular, donde nuestros hijos nos enseñarán a mirar y entender de una forma diferente. Hoy es un día especial. Hoy es final de curso en la Academia de Especialistas. Hola, me llamo Max y puedo contar todos los coches blancos y rojos que veo en un día. Estos son mis amigos del cole. Eric dibuja mejor que nadie y no se le escapa ningún detalle de lo que ve. Ada puede localizar y eliminar todas las pelusas que hay en un cuarto. Todas.
Violeta aprende cualquier canción con solo oírla una vez. ¡Tiene súper oído! Lola colecciona las gafas de la gente que lleva gafas. Y acaba haciendo muchos amigos. En la academia no necesitamos calendarios. Alejandro tiene todos los días en su cabeza. 1 de noviembre, jueves. Correcto. 2 de septiembre, domingo. Muy bien. 3 de mayo, jueves. Sí. 4 de junio, lunes. Correcto. A veces nos entran demasiadas cosas a la vez y tenemos que cerrar las puertas. Martín es el campeón en cerrar puertas. Si hay alguien que sepa mucho de dinosaurios, que levante la mano. Seguro que Catalina sabe mucho más. Es especialista en bichos. Leo es el máster en hacer puzzles. Los hace al revés y sin mirar la foto para no distraerse. Es un crack. Cuando comemos estamos tranquilos. Edu ha ordenado las cosas para que todo esté en su sitio. Vosotros sois muy despistados. Mi amigo Gabriel es un genio de los imitadores. Puede imitar a más de 100 personas. Hola. 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 Los días un poco ya están cerrados. Luego ya te digo. Y te voy a decir una cosa. Yo te voy a poner un anuncio. Martín este. María coge sus papelitos por la bisectriz, con una fórmula que solo sabe ella. Es súper lista. Para Berta, yo soy el número 3 de color verde. Ella ordena a la gente con números y colores. Y no, se equivoca nunca. Todos estos superpoderes nos permiten ver cosas que vosotros no veis, y gracias a ellos nos sentimos seguros y protegidos. Estas habilidades para imitar, memorizar y ordenar le sirven además para defenderse del caos cotidiano, para orientarse en una sociedad con demasiada información y para poner un poco de lógica en todo lo que les rodea. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad. Es una forma de desarrollo diferente. Y para ayudarles con las dificultades que eso conlleva, debemos darles un tiempo a su medida. Un espacio donde se sientan felices y tranquilos porque todo está en un orden lógico. Y una manera compartida de comunicarnos, procurando no darles demasiados estímulos a la vez para que no acaben desconectando. Las personas con TEA son más hábiles que nosotros en algunas cosas. Ven y sienten el mundo de una forma diferente a la nuestra. Los que estamos con ellos debemos escucharlos e intentar comprenderlos, pero sobre todo hacer que se sientan queridos. Ese es todo el secreto.
último, nos hemos enfocado muchísimo en el por qué el niño tiene autismo, por qué, cuando nos tenemos que enfocar también en el cómo lo puedo ayudar, cómo puedo ordenar su mundo, cómo puedo hacer de este mundo un lugar más agradable para él, donde se sienta más seguro. Y esta es una frase del latín que se llama sui generis, que significa únicos. Y es una frase que se ha utilizado para describirlos. Lo leí en este libro, se llama Neurotribes, que es la historia sobre el autismo. Y lo tenemos que ver así, son únicos. Tienen una manera única de procesar el mundo. Y bueno, gracias por estar aquí. O sea, ya el hecho de estar aquí, si eres papá o mamá de un niño con autismo, ya estás haciendo muchísimo, porque si estás en Panamá, el confinamiento ha sido por meses y sé que no ha sido fácil. Y ya el hecho de estar aquí, de estar aprendiendo y de estar queriendo ver qué puedes hacer para ayudar a tu hijo, ya estás haciendo bastante. Gracias por escucharme. Este es mi Instagram, Todo es Neuro, donde posteo cosas sobre neurociencias, sobre neurodesarrollo, sobre el cerebro, tanto de adultos como de niños, y atípicos y típicos. Entonces, ya eso sería todo. Gracias, Xochitl. Excelente la presentación, la información muy clara, de verdad. Muy clara y como que súper desglosada por partecitas. Nos diste una visión del cerebro un poco más amplia y la verdad es que muchísimas gracias. Bueno, papás, aquí nos queda media hora, ¿verdad? Para que pensemos juntos en la información, tratemos de reflexionar y encontrar nuestras propias respuestas, sabiendo que el autismo es un espectro, como dijo Xochitl, y conociendo a nuestro hijo para